Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la función sí. La función sí es una de las más utilizadas en Excel. Pertenece a la categoría de funciones lógicas. Básicamente lo que nos permite es ejecutar operaciones de manera automática dependiendo del resultado de una comparación entre variables. La sintaxis de la función sí es la siguiente. El nombre de la función es sí, recibe tres argumentos. El primer argumento es una prueba lógica o la comparación que les comentaba. El segundo argumento es el valor que va a devolver en el caso de que esta prueba lógica resulte verdadera. Y el tercer argumento es el valor que va a devolver en el caso de que esta prueba lógica sea falsa. Para escribir la prueba lógica tenemos diferentes formas de hacerlo. Si vamos a utilizar la comparación entre dos valores, vamos a requerir de un operador lógico. Si recuerdan, nosotros ya vimos en alguna clase sobre las categorías de los operadores, la parte de, habían aritméticos, otra categoría de los operadores lógicos. Entonces encontramos mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Entonces, si nosotros queremos hacer una prueba lógica, en el caso de que sean una comparación entre dos datos, debemos utilizar uno de los operadores. En este caso estoy haciendo una comparación numérica. Puedo hacer comparaciones de texto, puedo hacer comparaciones de fecha. En este caso teníamos una comparación de manera literal. En este caso tenemos una comparación de manera referencial. Y en este caso tenemos una comparación de manera mixta. En estos supuestos tendríamos que son números los que se están comparando. Si voy a comparar este número, A1 forzosamente necesita tener un número. Si no lo contiene, nos va a regresar un error. En este caso, pueden ser números, pueden ser fechas o pueden ser textos. No sabemos, pero tienen que coincidir estos valores que estén contenidos en estas dos celdas. Y en este ejemplo que es mixto, aquí estoy comparando una cadena literal con lo que contenga B10. En este caso también, evidentemente, B10 debería de contener un valor de texto. Ese es en el primer supuesto, que nosotros estamos comparando dos valores. Ahora, esa comparación de dos valores, aquí está como resumido, pero también nosotros podemos comparar el resultado de una operación. Y aquí recordamos un poquito la clase sobre jerarquía de operadores. Nosotros podemos escribir una fórmula acá y el resultado, en este caso es muy simple, 10 más 15, lo va a comparar con el resultado de 100 por 2. Entonces nosotros podríamos tener una fórmula bastante amplia acá y acá. Y al final lo que nos va a regresar lo va a devolver en este argumento que es la prueba lógica. Y lo que regresa es simplemente valor verdadero o falso. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a establecer en la función cuál va a ser el comportamiento del valor que queremos que nos regrese. Entonces, en este otro ejemplo estoy utilizando una fórmula. Estoy utilizando otra vez el operador de comparación que es el signo igual. Y estoy utilizando que compare contra una suma. Y aquí estoy utilizando un operador que es el de rango. Va a sumar las sumas de las celdas desde A2 hasta A6. Y ese resultado lo va a comparar con lo que contenga A1 por 1.16. Entonces, este es el segundo caso. También tenemos la parte del texto. Eso se los voy a explicar más adelante. Y ahorita para no complicar mucho la explicación, entonces nada más vemos estos dos casos. En el segundo argumento, se utiliza para indicarle a Excel qué valor u operación deberá devolver en el caso de que la prueba lógica sea verdadera.
Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, está comparando 10 es menor que 15. En el caso de que sea correcto, va a regresar una cadena de texto, que es, regresa esta cadena de texto. En el caso de que sea falso, pues simplemente, aquí no ha indicado nada qué es lo que va a hacer, estamos en el caso de que sea verdadero. También lo que podemos hacer es que no le indiquemos específicamente de manera literal qué valor queremos que regrese. También podemos ponerle, por ejemplo, A1, que nos regrese la referencia de lo que contenga la celda A1, o podemos ponerle que en el caso de que sea verdadero, nos ejecute una función, nos ejecute una fórmula. Entonces, esto es bastante útil. Y en el tercer argumento, pues lo que se va a explicar se va a indicar Excel es lo que va a hacer en el caso de que sea falso. Entonces, aquí volvemos a hacer la misma comparación. Aquí no le estoy indicando para efectos de este ejemplo qué va a hacer si es verdadero. No es que esté regresando la cadena de texto verdadero porque no está encerrada entre comillas, nada más lo pongo para ejemplificar. Y en el caso de que sea falso, regresaría no califica para descuentos, que es una cadena de textos de manera literal. Como les indico, puede ser también la referencia de una celda o puede ser una función o una operación. Entonces, de los tres argumentos, el obligatorio es la prueba lógica. El valor si verdadero es opcional y el valor si falso es opcional. Normalmente siempre los vamos a llenar, pero sin embargo, si ponemos las comas por los argumentos, no nos va a regresar ningún error. Pero entonces perdería un poco de utilidad la fórmula si no la estamos utilizando con los tres argumentos. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo. Lo pueden descargar acá. Bueno, entonces en este ejemplo vamos a quitar un poquito esta cinta de opciones. En este ejemplo yo estoy utilizando 5 variables. Ya coloqué aquí algunos datos. Bueno, vamos a comparar simplemente datos. En una función mixta pudiéramos hacer esto. Vamos a poner un dato, 400 es menor que lo que contenga B4. Una disculpa, había olvidado poner el nombre de la función. Entonces ponemos sí, paréntesis, la prueba lógica, incluso aquí ya me la está indicando, que aquí va la prueba lógica, luego va una coma y los otros dos argumentos. Le puse la coma, ya se puso en negrito ahora qué argumento es el que está esperando recibir. Entonces, en el caso de que sea verdadero, yo le voy a poner que devuelva es verdadero. Esta es una cadena de textos literal que yo le estoy colocando. Entonces, pongo otra coma, me está pidiendo el valor si falso. No le voy a poner ningún espacio y vamos a poner aquí falso. Esto es un ejemplo nada más, cerramos el paréntesis y doy enter. Entonces, lo que me está devolviendo es que es verdadero. Aquí adelantito la voy a poner. Ustedes pueden hacer la que ustedes consideren, siempre y cuando sea mixta. Para escribir esto, si yo quiero que se muestre sin habilitar la función de mostrar fórmulas, puedo poner un apóstrofe y se va a poder visualizar. Entonces, esto es lo que yo escribí acá. Para una función referencial, yo puedo poner sí. Entonces, este es menor que
este. Si es menor que ese, que me regrese Juan. Y si no, que me regrese lo que contenga B7. Entonces completamente referencial. Vamos a copiarla. Entonces me está regresando que es Juan. Es más o menos el mismo caso. Era verdadera. Y colocamos aquí. Entonces ahorita ya tenemos el ejemplo de una función referencial. Y pues una literal es, creo que ya muchísimo más sencillo. Aquí no tendría mucho caso si queremos que haga algo automático. Si 8 es igual con 7, que me regrese verdadero. Y si no, que me regrese falso. ¿Ok? Cerramos este paréntesis. Se dan cuenta, cuando yo lo cierro, automáticamente el paréntesis que al que correspondía se puso un poquito en negrito. Entonces vamos a darle acá. Entonces el resultado es falso. Aquí puse un texto que la comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero hay diferencia cuando contienen acentos o espacios. Entonces vamos a modificar un poquito esta comparación para que no sea numérico, sino que sea una cadena de texto. Que sea hola es igual a hola con mayúsculas. Entonces, aquí yo ponga mayúsculas o minúsculas, es lo mismo. Aquí también lo que debemos de tomar en cuenta es que si tienen acentos, el valor de la cadena de textos cambia. Por ejemplo, que yo pusiera unión. Y en esto lo pongo como igualito, pero sin el acento. Entonces, aquí lo que me está regresando es que es falso. Mismo caso, si yo agarro y le pongo un espacio, y es falso. Cada uno de esos caracteres o símbolos que podamos poner acá, representan numéricamente un valor distinto en la cadena de texto. Entonces, habría que tomar un poquito en consideración eso y no preocuparse mucho por las mayúsculas o minúsculas, pero sí en los acentos y en los espacios o cualquier otro carácter adicional que podamos colocar. Entonces, el ejemplo en una función literal comparando cadenas de textos, y en esto estábamos comparando números. En el siguiente bloque vamos a hacer comparaciones, pero con operaciones. Como lo que les había comentado anteriormente, ponemos la función sí. Mi prueba lógica en una mixta es que si esto por 100 por 3 es mayor que, vamos a ponerle ¿qué va a hacer? Que me devuelva Juan. Y si no, que me devuelva falso. Entonces tengo una combinación entre referencias y valores literales. Entonces me está regresando que es falso. Como les había comentado, ejecuta las operaciones. Vamos a hacer una referencial. Igual, sí. Vamos a poner suma. Que me sume estos dos. Y si es diferente de 0, por ejemplo. No, perdón, estamos hablando de referenciales.
Ahora vamos a utilizar otro valor de estos. Ponemos la coma. Aquí terminó nuestra prueba lógica. Valor si verdadero. Que nos regrese que nos regrese esto. Y si no, que nos regrese esto. Ahí nos está regresando texto, pero en referencia de acá. Entonces esto es completamente referencial. Y en este caso, pues, era verdadero, nos regresó lo que tenía A4. Y una función literal, pues ya específicamente tendremos aquí que hacerlo en el mismo sentido que esta. Si 8 por 9 es diferente de 9 por 8. Y vamos a ponerle aquí que me regrese suma 1,2,3. Si es así, me va a ejecutar una función y yo le estoy especificando literalmente qué es lo que va a sumar. En la prueba lógica falso, si no, lo que va a hacer es que va a poner otra operación, 8 por .02. ¿Qué es lo que hace acá? Entonces ejecuta la prueba lógica. Si es esto, va a ejecutar esto. Si es que es verdadero, y si es falso, va a ejecutar esto. Entonces nos ejecutó el segundo, que era el de 8 por .02, que es el punto 16. Y por último, vamos a hacer ahora una comparación con fechas. En el caso de la referencial, ponemos igual sí. Vamos a comparar lo que contenga esto con lo que contenga esto, que son fechas. Vamos a ponerle que me regrese este. Y si no, que me regrese este. Entonces, en el caso verdadero va a ser 1500 y en el caso de falso va a ser 20,000. Entonces, ¿qué es lo que me regresó? 1500. Ahora, si esta misma comparación yo la deseo hacer de manera literal, vamos a poner sí. Si yo quiero escribir una fecha como esta, por ejemplo, 16/09/1990. Si se fijan, esto parece más como divisiones. No tiene un formato de fecha. Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar? Incluso aquí ya se los escribo, una función que se llama fecha. Así como ocupábamos la de suma, aquí voy a ocupar fecha. El año es 1990, pongo una coma para separar el segundo argumento, el mes es 09, otra coma, y el día es 16, cerramos paréntesis. Otra vez observen que cuando yo cierro el paréntesis se va a iluminar el de color rojo, que es este. Yo tengo abierto todavía otro que es el negro. Entonces esta es mi prueba lógica. Vamos a ponerle que si es igual. Puedo copiar esto. Entonces pongo una coma y ahora sí ya me saltó a qué voy a hacer si es verdadero. Si es verdadero, que me regrese una V. Y si es falso, que me regrese una F. Acabo de cerrar y le doy enter, entonces me regresa un V porque es verdadero. Esa es la forma correcta cuando yo quiero comparar una fecha de manera literal. Ahora, si la quieren hacer mixta, puede ser acá, vamos a utilizar diferente. Y en lugar de utilizar esto, vamos a poner lo que contenga fecha 2, que es E25.
y me regresa aquí que es falso. Esta fecha literal y estas son iguales, entonces yo lo que le puse es que si era diferente. No son diferentes, son iguales, entonces es falso. Entonces, básicamente es una explicación sobre cómo funciona la función sí. Y lo que estoy esperando es que ustedes hagan unas combinaciones, que lo practiquen, que llenen este mismo formato con sus propios datos. Incluso si ustedes quieren cambiarlos de acá, me parece correcto. Y lo puedan subir el día de mañana, igual hasta plazo máximo hasta las 10 de la noche. Y ya en el transcurso de mañana también les voy a subir un ejercicio como ya más práctico sobre cómo debemos de utilizar la función sí. Ahorita nada más lo que quiero es un poquito que empiecen a experimentar. En algunos casos, si les regresan mensajes de error, para que revisen qué es lo que están haciendo mal. Y pues básicamente eso es todo.